Buenas amigos y amigas, aquí en medio de este lugar bastante inspirador. Me puse a descansar un rato después de una subida, estaba un poquillo rudo. Quisiera hablar de ahí, es una opinión, aclaro, siempre lo que subo en este canal son opiniones, puede haber otros puntos de vista, pero bueno, les quiero dar el mío acerca del miedo. Desde mi punto de vista hay dos tipos de miedo. Está el miedo que a nosotros nos paraliza, que nos congela la respiración, ese miedo que no nos deja hacer nada, que nos tensa todos los músculos y que no podemos pensar. Ese tipo de miedo lo vamos a dejar para el segundo plano, pero en primer plano les quiero hablar del miedo que me ha enseñado el ciclismo a enfrentar. ¿Qué tipo de miedo sí podemos enfrentar? De ahí ustedes, los que andamos en bicicleta, todos sabemos cómo es ese asunto de los miedos. Bajar una cuesta muy empinada, salir a la calle con tantos carros, el miedo a que nos asalten o nos roben la bicicleta. Bueno, de eso se trata este asunto. Entonces, el miedo que sí podemos enfrentar, de ahí son los miedos que el corazón y la mente nos dice que enfrentemos. Ojo, digo el corazón y la mente, no lo que los dicen otras personas, porque no necesariamente lo que otras personas nos dicen es la verdad. La verdad está más en nuestro conocimiento y en nuestra intuición. Entonces, el miedo que sí podemos enfrentar es aquel miedo que no nos paraliza, es aquel miedo que nos deja con la idea de que sí lo podemos enfrentar, pero hay que salirse de una zona de confort. ¿A qué me refiero? Bueno, el miedo a hablar en público, el miedo a salir en bicicleta, el miedo a hablarle a esa persona que nos atrae, el miedo a ir a buscar un trabajo. Ese tipo de miedos sí o sí hay que enfrentarlos, no queda de otra. Entonces vamos a dar algunos consejos de cómo enfrentarlos. Primero, esto tiene mucho que ver con algo que me ha enseñado el área en el que me desenvuelvo, que es la educación física. Tiene que ver con separar las cosas por partes. Por ejemplo, si una persona va a aprender a nadar, se le enseña la respiración, se le enseña la abrazada, se le enseña la patada y posteriormente juntamos todas las partes y eso le da confianza a una persona que pudo haber tenido miedo a aprender a nadar. Y les aseguro que muchas personas que tenían miedo a aprender han aprendido de esa manera. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, y vamos paso a paso. Si nos da miedo hablar en público, bueno, de ahí empezamos a hacerlo con poquitas personas y vamos poco a poco hasta que lleguemos a dominar ese miedo. Nos da miedo tirarnos en una cuesta muy empinada. Bueno, empecemos con una cuesta con un nivel más suave, más básico. Si ahí ya empezamos a sentir y a percibir ese miedo que nos paraliza, pues no, entonces no estamos preparados todavía para afrontar eso. De eso se trata, de ir paso a paso, de ir poco a poco. Lo que sí definitivamente no merecemos, nadie merece, mucho menos los ciclistas, merecemos andar con miedo. Esa es la pura realidad. No merecemos andar con miedo en ninguna parte. ¿A cuántos nos han dicho, cómo se le ocurre andar en bicicleta? Lo va a matar un carro, lo van a asaltar. Y bueno, habemos muchos que ya llevamos mucho tiempo andando y hemos tenido que enfrentar ese tipo de comentarios y situaciones de otras personas que nos quieren infundir miedo. Y no debemos aceptar eso. Y la verdad es que aquí estamos ya más de 20 años andando en bicicleta y gracias a Dios no ha pasado nada, por lo cual no debemos ser confiados. No podemos andar en bicicleta en lugares sumamente peligrosos, pero se trata de ir enfrentando los miedos. No merece un ciclista ni nadie vivir con miedo. ¿Por qué? Porque el miedo hace que se libere en nuestro cuerpo cortisol. ¿Y qué sucede con ese químico? Ese químico nos va contaminando, nos va enfermando. Entonces no merecemos vivir con miedo. Vayamos enfrentando todos esos miedos que sí o sí tenemos que ir venciendo. Ese sería mi consejo para enfrentar los miedos que sí hay que atravesar. Pero ojo, y muy claro, no son miedos que otros nos dicen que debemos, no, es lo que nos dice nuestro corazón y nuestra mente. ¿Y qué hacemos con el segundo tipo de miedo? Aquel miedo que nos paraliza, aquel miedo que no nos deja tranquilos, que no nos deja respirar. Voy a ser muy honesto, casi que no tengo la idea de cómo enfrentarlo, pero lo que sí les puedo decir es que cuando me veo
en medio de esa situación, recurro a la fe, a Dios, porque solo Él puede tratar esos asuntos. Y ahí está mi consejo. Hasta pronto.